Muchas gracias por esta oportunidad de abonar a este tema tan importante. Buenos días. Sí, gracias, muchas gracias, socióloga rural, gracias por platicar con nosotros. Y quería preguntarle en primer lugar, ¿considera usted que ya se están sentando las bases desde el punto de vista estructural en el Estado mexicano para revertir esta dependencia alimentaria, esta dependencia básica pues que tenemos los mexicanos? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hubo un cambio muy importante en la política pública. Comentaban ustedes ahorita, en el neoliberalismo nos enfocamos más a la producción de alimentos para la exportación, a la inversión en grandes unidades de producción, en unas formas de producción de la agricultura que atendían otras necesidades de la población. Y a partir de este gobierno, pues ya hemos tenido algo que la ANEC ha venido luchando desde hace 26 años, hablar de la soberanía alimentaria. El derecho de un país de producir lo que consume, de producir lo que necesita la población para estar alimentada sanamente. Entonces, este es un cambio muy importante. Hablar de soberanía alimentaria no solo toca el tema de la autosuficiencia de la producción de alimentos, sino una recomposición de todas las formas de producción, producciones locales, cadenas cortas de suministro. Es un cambio radical el que estamos viviendo ahorita y sí se están sentando las bases. Lo vemos, por ejemplo, en el decreto, ¿no?, para la prohibición de la siembra de maíces, el uso del glifosato. Ya habla también de un cambio en cómo debemos de producir los alimentos. Ahora se está priorizando la alimentación y no tanto la agricultura como tal. Leticia, y también nos gustaría saber su opinión, porque este es un derecho humano, el derecho a la alimentación. Es muy grave que México haya llegado a estos niveles de dependencia. Se habla de más del 45% que se requiere de importaciones, pues no solamente en términos de granos, sino incluso de carnes y otros productos alimentarios. ¿Es verdad que se necesitan 20 años o se necesitaría más, o cuál es el tiempo estimado en la ANEC para restaurar pues el campo mexicano y que seamos pues sí o alcancemos la soberanía alimentaria que tanto necesitamos para garantizar que todos los más pobres, hablamos de más de 60 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, tengan acceso a alimentos y además alimentos de calidad? Sí, es cierto. Yo creo que el tema de cubrir toda esta deficiencia de alimentos de producción de granos sí implica una reestructuración profunda de cómo hemos venido produciendo, ¿no? Y mira, durante 35 años, así declarado, se dejó de apoyar a la pequeña agricultura, ¿no? Y todos los apoyos se concentraron en una forma de producción de intensiva, de grandes producciones, y no se trabajó para cubrir esa deficiencia de maíz. Se consideraba que era mejor importar que producir. Entonces, revertir este proceso sí implica un esfuerzo grande, porque nos encontramos hoy con suelos degradados, ¿no? Por eso hablamos de largo plazo, porque restaurar toda la capacidad productiva de los suelos por todo este abuso en el uso de agroquímicos, pues ya es una tarea de largo alcance, ¿no? Eso por una parte, los suelos. Reconstruir la agricultura campesina, las comunidades rurales y todas las formas de alimentación, también va a requerir un esfuerzo de inversiones que implica cambiar las formas de producción. ¿Cómo cambiamos el uso de agroquímicos por el uso de bioinsumos naturales, regionales, locales, las alimentaciones de cada región, el abasto de esos alimentos en cada región implica un esfuerzo grande. Otro de los esfuerzos es mejorar las condiciones de la productividad. Existe el mito de que solo con los agroquímicos puede haber productividad y rentabilidad, y no. Está probado y comprobado que regresando a las formas ancestrales y con tecnologías adecuadas, se puede aumentar la productividad a partir del mejoramiento de nuestros suelos. Entonces ahorita estamos viviendo un problema muy grave, efecto de la globalización, del incremento en los alimentos y en el incremento
de los precios de los insumos. Y esto es efecto de toda la dependencia que tenemos del exterior, ¿no? El incremento de los alimentos y de los insumos es un efecto mundial. Entonces, pues tenemos que trabajar en una economía propia, en restaurar todas estas condiciones agrícolas, ambientales, sociales, culturales, que sí implican una gran inversión y una gran cantidad de esfuerzos. Sí, no es de corto plazo, no es de mediano, sí es un proceso de largo plazo lo que vamos a necesitar en este país. Sí, y quería preguntarle, Leticia, observa también resistencias al interior del propio gobierno y resistencias del sector empresarial. ¿En qué sentido? En un sentido en el que, bueno, pues hay un sector agroindustrial en México muy cómodo con lo que se hizo durante todo el periodo neoliberal, que incluso se enriquecieron, hay concentración de tierras, el Consejo Nacional Agropecuario, bueno, pues vaya que están muy contentos con ser ellos precisamente los que incluso exportan, cuando no hay ni siquiera no se enfocaron al mercado interno, pero ellos están muy contentos e hicieron muchos dividendos. ¿Encuentra resistencias de este sector agroempresarial y también que pudiera haber al interior del propio gobierno? Sí. Estamos muy preocupados por la parte del gobierno, ¿no? Hay un contrasentido porque nuestro presidente, ¿no? Y una demanda de las organizaciones campesinas, decimos, tenemos que trabajar para la soberanía alimentaria con agricultores de pequeña y mediana escala, que es lo que se abandonó durante 35 años. Y entonces existe este mandato y encontramos al interior del gobierno y nada menos que la Secretaría de Agricultura, sectores que representan los intereses de estas grandes corporaciones y de esta agricultura industrializada. Entonces, mientras se firman y buscan la manera de hacer acuerdos internacionales para traer tecnologías disfrazadas de tecnologías ambientales, no están abocados a defender a la pequeña agricultura. Eso lo vemos al interior del gobierno. Y entonces pareciera que hay dos gobiernos, ¿no? De un gobierno que sí está con la soberanía alimentaria y otro gobierno que sigue conectado a los intereses de estas grandes corporaciones. Y por parte de los empresarios de la CNA, pues es que, miren, estaban acostumbrados paradójicamente a recibir grandes apoyos y subsidios. Durante 35 años recibieron y concentraron los grandes apoyos en este tipo de agricultura, sobre todo en el norte del país. Y vemos, por ejemplo, que los apoyos de financiamiento se concentraban en el 3.3% de los productores de FIRA, ¿no? Los grandes productores, el 80% de los apoyos a la comercialización se concentraban en el 10% de los productores, principalmente del norte. Entonces los subsidios en infraestructura concentraban apoyos de subsidios energéticos, subsidios al agua, todo tipo de subsidios, y eso es un privilegio que hoy están perdiendo, porque ha habido un cambio hacia la pequeña agricultura, los subsidios se están canalizando de otra manera, y pues no solo están molestos, porque como en muchos otros sectores de la economía del país, pues se acostumbraron a recibir todos estos subsidios, sino que también nos pone en cuestionamiento y queda muy evidente que si recibieron toda esta cantidad de apoyos en infraestructura, en subsidios, ¿por qué hoy no logran ser rentables? ¿Y por qué son los que más demandan apoyos del gobierno para subsanar sus deficiencias? Y esto es porque este tipo de agricultura pues tiene unos altísimos costos de producción y los beneficios se concentran sobre todo en las grandes empresas vendedoras y distribuidoras de maquinaria, químicos y comercializadoras. Y a esos intereses responden ellos. Entonces es muy entendible, no justificable, de por qué están tan molestos y por qué manejan un discurso totalmente obsoleto e irracional, porque es muy fácil debatir, bueno, y si todo este tiempo recibieron todos estos apoyos, ¿por qué hoy siguen demandando subsidios mucho más que los agricultores de pequeña y mediana escala? Leticia, también por otra parte tenemos justo estos decretos que prohíben el uso de organismos genéticamente modificados, concretamente los transgénicos, y también el uso de herbicidas, ¿no? En una temporalidad se va a ir poco a poco cumpliendo esta prohibición. Esto que prohíbe el glifosato y los transgénicos, ¿qué tanto abona al avance que se requiere en el país para lograr
lograr la soberanía alimentaria. Sabemos incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que entrarle a estas discusiones porque se han promovido por parte de las grandes transnacionales, sobre todo auspiciadas por Bayer Monsanto, pues estas controversias constitucionales en torno a estos decretos. Sin embargo, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en otro momento se había visto contraria al interés nacional, en estos casos específicamente que además generan grandes contaminaciones, pues se ha mostrado a favor. Esto como abona justamente al camino para encontrar la soberanía alimentaria. Sí, es que, miren, esto es un tema hasta de sentido común. O sea, estamos viendo una crisis mundial de salud, una crisis de alimentación, una crisis ambiental, ¿no? El cambio climático y el cambio de estas formas de producción agrícola, recordando que la agricultura industrial aporta el 25% de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que estamos viendo es que ya es hora de hacer el cambio del modelo de agricultura en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, pues sí, el glifosato pues se ha vuelto como el punto de la discordia o como la punta del iceberg o como uno de los íconos en este decreto, porque implica todo el modelo agroindustrial que está basado en semillas resistentes al uso de agroquímicos, toda la maquinaria, todo el modelo es integral. Entonces, la alta dependencia que hoy tenemos de los agroquímicos y en particular del glifosato, pues además de que es negocio para las grandes empresas como Bayer Monsanto, asimismo el uso de transgénicos, es parte de un modelo integral. Entonces, las batallas que se han tenido y también por parte de la sociedad civil, la campaña Sin Maíz No Hay País, la demanda colectiva contra la siembra de maíces transgénicos, han impulsado esta parte, estos decretos. Entonces, aplaudimos que la Suprema Corte haya actuado con esta sensatez y en favor de la patria, de la nación, y abona totalmente y la prohibición de la siembra de maíces transgénicos ahorita como medida precautoria es determinante para producir el cambio del modelo agrícola. El problema principal que vemos son las resistencias que, como me preguntaban hace rato, que todavía siguen aferrados o buscando cómo se cuelan para, incluso hasta han cambiado su discurso, ¿no? Lo disfrazan de un discurso ambiental o por el medio, por la protección de los recursos naturales, cómo todavía siguen buscando y aferrados a esto, pues porque es muy simple, es una parte de negocio. Entonces, lo que está atrás de esto es el negocio, ¿no? Es viendo la alimentación como un producto, como una mercancía y no como una necesidad de la población. Creo que hemos tenido avances muy importantes y sí, la Suprema Corte de Justicia hizo lo correcto, hizo lo justo en favor del país y de la sociedad. Y la lucha, lo que tenemos que seguir haciendo todavía es un camino largo, porque tenemos que acabar con estas resistencias. La sociedad civil está demandando y denunciando todo lo que todavía actores del gobierno y estas élites empresariales privadas, depredadoras, siguen haciendo en contra del país. Así es, pues muchas gracias Leticia López Cepeda, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, socióloga rural, también integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Muchas gracias por haber confiado en nosotros, de platicar a través de nosotros con nuestro auditorio. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Y gracias a nombre de los pequeños productores de este país que van a encontrar justicia con estos cambios. Gracias. Gracias.